Bienvenidos al avance del capítulo 50 de la telenovela Kuma la otra esposa. Sema estaba completamente aterrada, con el corazón latiéndole con fuerza, porque Seilam yacía en el suelo, inconsciente, después del golpe que se había dado con la baranda de las escaleras. No podía creer lo que había pasado y sentía como el pánico se apoderaba de ella. No sabía ni por dónde empezar, ni qué hacer, y cada segundo que pasaba aumentando su nerviosismo. A cada momento escuchaba ruidos en la mansión, indicios de que había llegado más gente, y eso la ponía aún más nerviosa. Empezó a caminar de un lado a otro, insegura, sin saber cómo reaccionar, y finalmente decidió acercarse a Seilam para intentar levantarla. La tomó con cuidado por los hombros y comenzó a sacudirla suavemente, preguntándole si estaba bien, tocándole los brazos y el rostro para ver si respondía, pero Seilam no reaccionaba, seguía completamente inmóvil y fría, sin abrir los ojos ni emitir ningún sonido. Sema sintió un escalofrío recorrerle la espalda y un miedo profundo la paralizó un instante, sin saber cómo manejar la situación. El pánico crecía con cada segundo, y Sema no encontraba una solución. Su mente estaba llena de miedo y culpa, pensando en que todo esto era por su culpa, que había empujado a Seilam y ahora podría estar en serios problemas. Intentó nuevamente levantarla, a medio arrastrarla, pero Seilam no respondía y su cuerpo parecía demasiado pesado. Sema se sentía impotente y decidió dar un paso atrás, pensando que lo mejor sería marcharse un momento para calmarse, pero aún no podía dejar de mirar a Seilam tirada en el suelo, preocupada por lo que podría pasar si alguien más la veía así. Su miedo se mezclaba con la culpa y la desesperación, y no sabía cómo actuar sin empeorar la situación. Sema entonces intentó improvisar, intentando crear una especie de escena para justificar su presencia allí y su comportamiento. Comenzó a decir que había llegado por agua, que había subido por las escaleras y que había encontrado a Seilam en esa situación y estaba intentando ayudarla. Todo parecía demasiado improvisado y forzado, pero era lo único que se le ocurrió para no quedar completamente expuesta. Su corazón latía con fuerza mientras continuaba hablando, intentando convencerse a sí misma de que estaba haciendo lo correcto, aunque por dentro seguía sintiéndose aterrada y descontrolada. Preguntaba en voz baja qué debía hacer ahora, sin atreverse a moverse demasiado, temiendo que cada movimiento pudiera empeorar la situación o llamar la atención de alguien más. En ese instante, escuchó voces en la mansión, pasos rápidos acercándose, y un nudo de miedo se le formó en el estómago. De repente, Karam apareció, ya que le habían dado un permiso especial para salir de la cárcel por unas horas. Al ver a Seilam tirada en el suelo, su expresión cambió inmediatamente, sus ojos se llenaron de preocupación y alarma, y corrió hacia ella. Se detuvo frente a Sema y la miró con incredulidad y enojo contenido, preguntándole con firmeza qué había pasado. Sema, nerviosa y temblorosa, trató de improvisar otra vez, diciendo que simplemente la había encontrado allí, que no sabía qué ocurrió y que estaba intentando ayudarla, pero Karam no parecía convencido y su preocupación solo aumentaba. Sin perder tiempo, Karam gritó para que trajeran a un doctor rápidamente, asegurándose de que alguien con conocimiento médico llegara cuanto antes para atender a Seilam. Todo a su alrededor se llenó de movimiento y tensión. Los que estaban presentes empezaron a reaccionar, algunos intentando calmar a Sema, otros ayudando a mover a Seilam. Karam, con el corazón acelerado y sin pensar en nada más que en su seguridad, se inclinó y levantó cuidadosamente a Seilam en sus brazos, sintiendo cada estremecimiento y cada pequeño movimiento de su cuerpo. La sostuvo con cuidado, protegiéndola de cualquier golpe adicional, y comenzó a caminar hacia su habitación, asegurándose de que su paso fuera firme pero suave, para no lastimarla más. Karam estaba completamente preocupado mientras observaba a Seilam acostada en la cama, todavía un poco adormilada y con la mirada perdida. No dejaba de preguntarse qué había pasado exactamente y por qué ella estaba tan afectada. Cuando llegó el doctor, Karam no perdió tiempo y lo interrogó de inmediato, queriendo saber si Seilam estaría bien, qué le había pasado y qué tan grave era todo. El médico, con calma y tratando de tranquilizarlos, le explicó que Seilam había recibido un golpe fuerte en la cabeza al caer con la baranda de la escalera, que por eso estaba adormilada y tenía dolor. También mencionó que tenía un poco de fiebre por el golpe, pero que no era nada grave ni de qué preocuparse, que todo iba a pasar en unas horas y que le iba a dar una receta médica para que tomara un analgésico y cuidara el dolor. Mientras el doctor hablaba, Seilam comenzó a despertar lentamente. Sus ojos se abrieron y lo primero que vio fue a Karam sentado a su lado, mirándola con preocupación. Su corazón dio un vuelco y una mezcla de emociones la invadió: miedo, enojo, alivio y confusión. El médico se inclinó hacia ella y le dijo que iba a hacerle unas preguntas simples para asegurarse de que todo estuviera bien, y comenzó preguntándole su nombre. Seilam respondió con voz temblorosa, pero sin dejar de mirar a Karam. Cada vez que lo veía, sentía un nudo en el estómago,
Verlo allí le recordaba todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido la noche anterior y la tensión que todavía flotaba en el aire. El doctor la tranquilizó una vez más, diciéndole que no tenía de qué preocuparse, que su dolor iba a pasar en unas horas y que todo estaba bajo control. Tras revisar que Seilam estuviera consciente y estable, el médico se marchó de la habitación, dejándolos a Karam y a Seilam solos. En silencio, Karam se inclinó un poco hacia ella, con cuidado, sin invadir su espacio, y le preguntó si había logrado salir de la cárcel, por qué había tenido que pasar por todo eso, y mencionó la acusación del asesinato de su hermano, pero no dijo nada más, esperando escucharla. En ese momento, Sema apareció de nuevo, acercándose a Karam con su actitud usual, intentando intervenir o acercarse a él, pero Karam, sin levantar mucho la voz pero con firmeza, le pidió que se fuera y que no quería que estuviera cerca. Sema, un poco confundida y sorprendida por el desprecio de Karam, se marchó hacia atrás, entendiendo que él no quería verla, aunque ella insistiera en quedarse cerca. Mientras tanto, Seilam, todavía con el cuerpo adolorido y la mente llena de tensión, miró a Karam y no pudo contenerse. Comenzó a preguntarse en voz baja y con tristeza por qué su hermano había tenido que morir y por qué Karam tuvo que estar en la cárcel, sintiendo una mezcla de angustia y confusión que todavía no sabía cómo manejar. Emir estaba muy concentrado en manipular a Kudrent, hablándole de manera muy calmada y persuasiva, como si quisiera que ella se sintiera tranquila y confiada en él. Le decía que podía contar con él para cualquier cosa que necesitara, que no tenía por qué preocuparse, y que a pesar de que él había estado todo el día ocupado y cansado, siempre había estado pendiente de lo que ella necesitaba. Le repetía que podía confiar en él, que no tenía nada que ocultarle ni nada que mentirle, y que él realmente era alguien confiable, alguien en quien Kudrent podía apoyarse si quería. Todo esto lo decía con mucha convicción, intentando ganarse la confianza de Kudrent y hacer que bajara la guardia, mientras observaba con detalle sus reacciones, estudiando cada palabra y cada gesto que ella hacía. A pesar de los intentos de Emir por calmarla y ganarse su confianza, Kudrent seguía firme y decidida. Le dijo claramente que, por mucho que él se esforzara, no le iba a decir absolutamente nada, que no iba a ceder ni un centímetro y que nada ni nadie iba a obligarla a revelar lo que quería mantener oculto. Emir, al escuchar esto, se quedó un poco desorientado, porque sabía que Kudrent estaba completamente a la defensiva y que no iba a ceder tan fácilmente. Sin embargo, él no estaba dispuesto a rendirse, así que decidió cambiar de táctica y se retiró con calma, diciéndole que mejor él se iba a descansar un poco, que necesitaba despejar la mente y que no había necesidad de presionarla en ese momento. Se marchó, dejándola sola, pero con una sensación de duda en su interior. Kudrent, por su parte, se quedó pensando, evaluando las actitudes de Emir y preguntándose si realmente podía confiar en él o si solo estaba jugando un juego con ella. Mientras reflexionaba, Kudrent recordó claramente cómo había logrado convencer a Renzi de cambiar la versión de su declaración. Sabía que si no lo hacía, ella misma lo iba a matar, y Renzi no tuvo otra opción que seguir sus órdenes. No podía arriesgar su vida ni la de su familia, así que terminó accediendo a todo lo que Kudrent le pedía. Esa experiencia le dio a Kudrent una sensación de control y satisfacción, porque confirmaba que su estrategia funcionaba y que podía manipular las situaciones a su favor cuando era necesario. Kudrent entonces se dirigió a Renzi con un aire de autoridad y determinación, explicándole que así como ella se esforzaba por su hijo enfermo, él también debía cumplir con su parte para proteger a los suyos. Le dijo que la oportunidad entre ellos no había sido casualidad, que todo estaba calculado y que debía aprovecharlo. Le explicó que conocía a un pediatra reconocido a nivel mundial, con base en América, que había salvado a muchos niños, y que ella podía enviar al hijo de Renzi a ese médico para recibir la mejor atención posible. Además, le aseguró que ella se encargaría de todos los gastos, pero que esto solo sucedería si él cumplía estrictamente con su trato y seguía al pie de la letra lo que debía decir en su declaración. Kudrent jugaba con la mente de Renzi con mucha habilidad, diciéndole que si obedecía y hacía las cosas como ella quería, obtendría grandes beneficios y ventajas, que no solo estaba protegiendo a su hijo, sino que también aseguraba un futuro más favorable para él si seguía sus instrucciones. Cada palabra estaba medida, cada frase diseñada para presionar, pero al mismo tiempo ofrecer una recompensa que Renzi no podía ignorar. Finalmente, Kudrent volvió en sí misma con una sensación de triunfo, completamente satisfecha, porque veía que todo estaba saliendo exactamente como ella lo había planeado, y que sus movimientos estratégicos estaban dando resultado, fortaleciendo su control sobre la situación y sobre Renzi. Sema estaba en su habitación completamente nerviosa y preocupada, sin saber realmente qué hacer ni cómo enfrentar la situación. Estaba como atrapada entre el miedo y la culpa, pensando en todo lo que había pasado con Seilam y cómo podría justificarlo. Justo en ese momento, Karam entra de golpe, con la mirada seria y la preocupación reflejada en el rostro.
Le exige a Sema que le diga la verdad, que le explique de una vez por todas qué había pasado, queriendo conocer los detalles y asegurarse de que Seilam estuviera bien. Sema, sintiéndose acorralada, comienza a mentir con rapidez, intentando desviar la responsabilidad y justificarse. Le dice a Karam que ella no sabe nada, que simplemente había visto a Seilam tirada en la escalera y que no había hecho absolutamente nada para lastimarla. Sin embargo, Karam no le cree ni una sola palabra, porque conoce perfectamente a su madre y sabe que es capaz de hacer cualquier cosa si se lo propone, incluso lastimar a alguien como Seilam. Sabe que detrás de esas palabras hay evasión y mentiras, y su mirada refleja incredulidad y tensión. Sema sigue intentando defenderse, insistiendo en que no había hecho nada malo y que no tenía culpa en lo que le pasó a Seilam. Se pone a explicar que en realidad ella no había intervenido y que no había tenido participación directa en lo que había ocurrido. Pero Karam no se conforma y la presiona aún más, diciéndole que tiene que decir la verdad, que si no lo hace, la situación se va a complicar todavía más para ella y que tendría que enfrentar consecuencias más graves. En ese momento, Sema, con una mezcla de miedo y desesperación, comienza a confesar parte de la verdad. Explica que Kudrent había torturado a Seilam, que la tenía con pies y manos amarradas, que no le daba agua y que realmente la había dejado en una situación horrible. Reconoce que Seilam había sufrido mucho bajo el control de Kudrent y que ella no había podido hacer nada para impedirlo. Karam, al escuchar todo esto, queda impactado y sorprendido por la magnitud de lo que su madre había permitido que sucediera, por todo lo que Seilam tuvo que soportar mientras él no estaba en la casa, y por la frialdad de su madre al no intervenir. Sin perder tiempo y con la urgencia reflejada en su rostro, Karam sale rápidamente de la habitación de Sema, decidido a ir a buscar a su madre para asegurarse de que esté bien y protegerla de cualquier daño. Mientras tanto, Sema queda sola en la habitación, presa del miedo y la impotencia. Se queda pensando con desesperación y un sentimiento oscuro de alivio y culpa, murmurando para sí misma que ojalá Karam no hubiera venido y que Seilam se hubiese quedado muerta, deseando de alguna manera que las cosas no se complicaran más para ella y temiendo las consecuencias de todo lo que había sucedido. Karam entra a la habitación donde estaba Seilam y se queda mirándola, preocupado, sin saber muy bien por dónde empezar. Se acerca con cuidado y le pregunta cómo se siente, si ha podido descansar un poco después de todo lo que pasó. Pero Seilam no responde, simplemente lo mira y se levanta de la cama con paso lento y firme. Se acerca a Karam y, con una mezcla de cansancio y enojo en la mirada, le dice que no ha podido dormir ni una sola noche desde que todo esto empezó, hasta que aparezca el responsable de la muerte de su hermano. Karam la escucha con atención y trata de calmarla, asegurándole que está trabajando para que la verdad salga a la luz, que van a demostrar que él no tuvo nada que ver y que no hay necesidad de mentir sobre nada. Pero Seilam no baja la guardia y le dice que Kudrent hizo de todo para encontrar al testigo que ella protegía y que la torturó, que le hizo cosas horribles, que la sometió a un miedo y dolor que aún la siguen marcando. Karam se tensa, preocupado por lo que escucha. Le dice que lo importante ahora es encontrar a quien realmente hizo daño, a quien le quitó la vida a Yaqub y causó tanto sufrimiento, pero no puede evitar que el miedo y la tensión le pesen en el pecho al escuchar a Seilam decir que él fue quien mató a Yaqub. La preocupación de Karam crece, porque sabe que ella todavía está llena de dolor y confusión, y que esa desconfianza la está consumiendo. Seilam se sienta de nuevo en la cama, agotada y con los hombros caídos, y Karam se sienta a su lado para que no se sienta sola. Le dice que no es culpa de él, que él no mandó a matar a nadie, que puede confiar en él y que no hay nada que deba temer de su parte. Pero Seilam le responde que así como él confía en ella, él también debería desconfiar de ella ahora, porque ella siente que no hay otra manera de proteger lo que es importante. Karam respira hondo, reconociendo que tiene razón, pero le dice que no puede hacer nada más en este momento, que lo único que importa ahora es encontrar la verdad, saber quién causó tanto daño a Yaqub y a todos los demás. Seilam lo escucha, pero no dice ni una sola palabra, simplemente lo mira con una mezcla de tristeza y cansancio, dejando que la tensión y el silencio llenen la habitación mientras los dos permanecen sentados, pensando en todo lo que ha pasado y lo que aún queda por descubrir. Karam se queda un momento junto a Seilam y le dice con sinceridad que nunca va a mentirle, que siempre va a decirle la verdad pase lo que pase. Le pide que confíe en él y que, si puede, también haga lo mismo, porque de ahora en adelante él va a hacer todo lo que esté en sus manos para demostrar que no hizo absolutamente nada de lo que le puedan echar en cara, que su único objetivo es limpiar su nombre y protegerla a ella y a todos los que ama. Después de decir eso, Karam se levanta y se va, dejándole un espacio silencioso a Seilam. Ella lo mira irse, sintiendo un vacío enorme, y mientras se queda sola empieza a pensar en cómo ha cambiado todo. Se pregunta cuándo fue que Karam cambió, porque él siempre había sido un tipo tan bueno, alguien que realmente parecía querer hacer lo correcto y proteger a los suyos. Ahora, la persona frente a ella se siente diferente, más distante, y eso la golpea con fuerza.
Seilam siente que todo su mundo se desmorona un poco más. Se da cuenta de que, tal vez, nunca va a poder descubrir quién fue el verdadero asesino de su hermano, que toda su búsqueda de justicia parece desvanecerse frente a sus ojos. La frustración, la tristeza y la impotencia se mezclan dentro de ella, y finalmente no puede contenerlo más. Se deja caer en la cama y empieza a llorar, dejando que todas las emociones reprimidas salgan de golpe mientras el silencio de la habitación la envuelve. Karam se acerca a Iyas con un gesto serio y le dice que nadie puede hacer absolutamente nada en la mansión sin su permiso, que todo lo que ocurra debe pasar por el primero. Iyas asiente y le asegura que no se preocupe, que va a seguir sus órdenes al pie de la letra, manteniendo todo bajo control. En ese momento aparece Kudrent, intentando acercarse a su hijo, como si quisiera abrazarlo, pero Karam la ignora por completo. Mientras la mira, los recuerdos de todo lo que Seilam le contó comienzan a surgir en su mente como su madre había hecho hasta lo imposible, desde manipular situaciones hasta comprar al testigo y tratar de forzar la retirada de la denuncia. Karam enojado le dice a su madre que espera que no haya hecho nada que vaya en contra de lo que Seilam estaba haciendo, porque no quiere que nadie salga lastimado. Kudrent lo mira fijamente y responde con calma, asegurándole que no hizo absolutamente nada malo, que todo se ha manejado dentro de la justicia, que debería confiar en ella porque es su madre. Karam, sin embargo, no puede evitar sentirse dudoso. Las palabras de Kudrent suenan huecas en su cabeza, y no puede quitarse de encima la sensación de que hay algo que no le está contando. Kudrent, sin perder la calma, comienza a jugar con la mente de su hijo, asegurándole que no hizo nada, que él debe confiar en ella y que todos querían verle en la cárcel, pero que todo salió según lo previsto. Karam se queda sin saber qué pensar ni qué decir, atrapado entre lo que siente y lo que su madre le asegura. Intenta acercarse a Kudrent para abrazarla, buscando algún gesto de sinceridad, pero mientras la mira siente que algo no cuadra, que su madre tal vez le está mintiendo. Justo en ese momento suena el teléfono. Karam lo toma y contesta, y del otro lado está Khan, quien le explica que la persona misteriosa que hizo el anuncio ya lo quitó, y que además, al ir a su casa, esa persona ya no vive allí, no tiene número de teléfono, simplemente desapareció de la nada. Karam siente un nudo en la garganta y dice que necesita hablar con ese tipo cuanto antes. Khan le asegura que va a tratar de ubicarlo, que no se preocupe, mientras Karam escucha cada palabra con atención extrema, cuidando de no mostrar a nadie más que está al tanto de cada detalle, porque sabe que cualquier descuido podría arruinar todo. Sema se acerca a Emir con un gesto preocupado, mirándolo con cierto recelo, y le pregunta qué está haciendo en esa habitación. Emir, tranquilo, le explica que en realidad la estaba buscando a ella, pero no solo por eso, sino también porque quería saber cómo estaba Karam, quería cerciorarse de que todo estuviera bajo control. Le dice que su intención es sacar información, entender qué fue lo que realmente pasó y cómo es que Karam terminó fuera de la cárcel, como si nada hubiera sucedido. Emir le aclara que todo eso no afecta tanto a ellos directamente, pero sí les da la oportunidad de anticiparse a los movimientos de quienes podrían considerarse responsables o sospechosos de la muerte de Yaqub. Escuchando esto, Sema se muestra un poco inquieta, con una mezcla de preocupación y duda sobre las intenciones de Emir. Él, al notar su reacción, intenta tranquilizarla, asegurándole que no hay nada de qué preocuparse, que tiene todo bajo control y que ella no tiene por qué temer nada mientras él se encargue de manejar la situación. Con esas palabras, Emir se retira lentamente, dejando a Sema con los pensamientos revueltos, un poco más nerviosa de lo que estaba al principio, mientras observa cómo se aleja. Mientras tanto, Khan y Karam logran llegar a la vivienda de Renzi, un lugar al que habían estado siguiendo pistas con cuidado. Antes de que Renzi pudiera marcharse, logran encontrarse con él en el patio, y Karam, con un gesto serio, le pregunta directamente a dónde se dirige. Renzi, nervioso y evasivo, solo murmura que no hay nada que decir, evitando responder con claridad. Karam, sin dejar que se escape, le cuestiona por qué hizo su declaración y cómo es posible que el nombre de Yaqub haya salido de su boca de esa manera, buscando que Renzi admita la verdad. Renzi, sin embargo, insiste en que no sabe absolutamente nada, tratando de aparentar inocencia y desconcierto. Karam, viendo a través de su actitud, le dice que si su intención era obtener dinero, eso no es lo correcto y que no puede esconderse detrás de esa excusa. Renzi, por su parte, intenta justificar su comportamiento diciendo que modificó su declaración simplemente porque quiso, pero Khan, que está observando todo con atención, nota claramente que Renzi está mintiendo y que hay más detrás de sus palabras de lo que quiere admitir. La tensión entre ellos crece con cada momento, mientras Khan y Karam intentan descifrar cómo forzar la verdad sin que Renzi se escape de la situación. Seilam estaba sola en su habitación, con la cabeza baja y los hombros tensos. Intentó calmarse un poco y decidió llamar a Leila para saber cómo estaba, porque necesitaba hablar con alguien que la entendiera en ese momento tan difícil.
Marcó el número varias veces, pero cada vez que lo hacía, escuchaba que el teléfono estaba apagado. No tenía idea de lo que realmente le estaba pasando a Leila. Lo que Seilam no sabía era que su amiga había sido secuestrada por Mehmet y que estaba pasando por una situación terrible, atrapada y sin poder comunicarse con nadie. Esa incertidumbre hizo que el corazón de Seilam se encogiera todavía más. No solo estaba lidiando con el miedo y la tristeza por lo que había sucedido con su hermano, sino que ahora tampoco podía proteger ni siquiera a su amiga ni saber si estaba a salvo. Mientras Seilam intentaba procesar todo, su teléfono vibró de repente y vio un mensaje de Renzi. Con manos temblorosas, abrió el mensaje y leyó que Renzi había tenido que quitar la declaración que había dado porque Kudrent le había ofrecido ayudar a su hijo, asegurándole que le conseguiría un pediatra de renombre mundial. Renzi le pedía perdón a Seilam y le explicaba que la vida de su hijo debía estar por encima de cualquier otra cosa, incluso de la justicia o de la verdad que Seilam tanto deseaba. Al leer esas palabras, un nudo se formó en la garganta de Seilam y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sintió sola, traicionada y con el corazón hecho pedazos. La sensación de impotencia la invadió. El asesino de su hermano seguía libre, caminando por ahí como si nada hubiera pasado, y ella no podía hacer nada para detenerlo. Todo ese dolor la sobrepasaba, y por un momento sintió que no podía respirar con normalidad. En ese instante, Seilam, al verlos, no pudo contener más las lágrimas. Se dejó caer sobre la cama y empezó a llorar desconsoladamente, abrazándose a sí misma mientras la tristeza la consumía. Cada lágrima era un recordatorio del dolor profundo que sentía por la pérdida de su hermano, por la injusticia que parecía no tener fin y por la soledad que ahora la rodeaba. Se preguntaba cómo podría seguir viviendo con un dolor tan grande, cómo podría despertar cada día sabiendo que la justicia no había llegado y que su hermano no volvería jamás. La desesperación la hizo sacar una de las camisas de su hermano de su armario. La abrazó contra su pecho, inhalando su olor, tratando de sentir un poco de cercanía con él aunque solo fuera un recuerdo. Su cuerpo temblaba y su corazón dolía con cada segundo que pasaba, mientras lágrimas calientes recorrían su rostro. En ese momento, Karam y Khan permanecieron en silencio, sin saber muy bien qué decir, porque sabían que ninguna palabra podría aliviar la pena de Seilam. Ella, completamente entregada al dolor, seguía llorando, aferrada a la camisa de su hermano, sintiendo que el vacío dejado por su ausencia era imposible de llenar. Khan se acercó a Karam con un semblante serio y preocupado, tratando de transmitirle la urgencia de la situación sin que se dejara llevar por la desesperación o la ira. Le dijo que tenían que hacer todo con calma, que había que pensar bien cada paso antes de actuar, porque todo estaba empezando a salirse de control. Le recordó que Seilam estaba sufriendo muchísimo, que no podía dejar que su dolor la arrastrara más, y que él no debía ser egoísta, aunque entendía perfectamente que era difícil no sentirlo así. Khan le hizo ver que Seilam no había hecho nada a Sed, que su inocencia estaba clara, y que en medio de todo ese caos no podían dejar que las emociones nublaran el juicio. Karam escuchaba atentamente, pero con la mirada baja, todavía cargado de confusión y preocupación. Respondió que necesitaba tiempo, que primero debía entender realmente lo que estaba pasando, porque ahora todo parecía demasiado complicado y confuso. Para él, cada detalle, cada acción de las personas a su alrededor, estaba lleno de dudas y contradicciones, y sentía que cualquier paso en falso podría empeorar la situación. Aún así, reconocía que lo más importante ahora era descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Que la verdad saliera a la luz era lo único que podía darle sentido a todo lo que estaban viviendo. Khan asintió, comprendiendo la dificultad que enfrentaba Karam, y le insistió nuevamente en que no tomara decisiones precipitadas. Le dijo que debía pensar bien cada movimiento, que debía considerar las consecuencias de sus acciones antes de hacer algo que pudiera complicar aún más la situación. Lo que Khan buscaba era que Karam entendiera que actuar impulsivamente podía lastimar a Seilam, a él mismo o a otros, y que la paciencia, aunque difícil, era la clave para que finalmente la verdad se descubriera y la justicia se cumpliera. Seilam entró a la habitación donde estaban Khan y Karam, pero Aliye decidió salir y dejarlos a solas para que pudieran hablar sin interrupciones. Karam la miró fijamente, intentando entender qué estaba pasando y preparándose para lo que fuera a decir. Seilam, con una mezcla de ira y dolor en el rostro, empezó a hablar con firmeza, recordándole a Karam todo lo que él había dicho en el hospital, aquellas palabras llenas de enojo y frustración, cuando él había dicho que ojalá nunca se hubieran conocido. Seilam le reprochó que ahora parecía que todo lo que él había dicho tenía sentido, que maldita fuera la hora en que se conocieron, que maldita hora en que ella se enamoró de él. Le dijo que esperaba que algún día él sufriera, que se arrepintiera y se pudriera, porque ahora se había convertido en su enemigo número 1. Aclaró que ella no era una asesina, pero que él sí lo era, y le lanzó toda su rabia acumulada de manera directa y dolorosa. Karam,
que estaba tratando de mantenerse firme y no dejarse llevar por la explosión de ira de Ceylan, le dijo que todo eso ya había terminado, que no iba a explicarle absolutamente nada, que podía creer lo que quisiera y que lo mejor era que se retirara de su oficina. Pero Ceylan no tenía intención de irse, no en ese momento. Su frustración y su furia eran tan grandes que empezó a golpear y destrozar todo a su alrededor, tirando papeles, volcando objetos y rompiendo lo que encontraba a su paso, haciendo evidente cuánto la había herido todo lo sucedido. Karam, viendo que la situación se estaba saliendo de control, le pidió que se calmara, intentando que entendiera que la violencia no resolvería nada. Pero Ceylan, en su estado de enojo, abrió un cajón del escritorio de Karam y sacó un arma. La sostuvo con firmeza, apuntándola, y Karam sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo, consciente de que, en ese momento, Ceylan estaba tan alterada que cualquier movimiento podría disparar el arma y lastimarlo gravemente. La tensión en la habitación se volvió insoportable, con el peligro palpable en el aire y los dos enfrentados en un momento cargado de miedo y rabia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.